Imagínate gastar millones construyendo la mansión de tus sueños y perderlo todo de la noche a la mañana. Hoy entramos en propiedades abandonadas, donde los techos dorados se desmoronan y fortunas enteras han sido devoradas por el tiempo. Empecemos. ¿Quién dijo que un consultorio médico tiene que ser aburrido? Villino Romito, también conocido como Villa del Cavaliere, es una impresionante joya del Art Nouveau escondida en los Apeninos boloñeses. Construida por el excéntrico conde Cesare Mattei, esta propiedad de unos 800 metros cuadrados fue diseñada exclusivamente para alojar a sus pacientes más adinerados. El conde fue pionero de una extraña medicina alternativa llamada electrohomeopatía, y mientras sus clientes ricos pagaban fortunas por recuperarse en esta maravilla arquitectónica de lujo, a sus pacientes con menos recursos los enviaba a otras instalaciones de forma gratuita. Hoy, los techos finamente decorados y las escaleras monumentales se van descascarando poco a poco. Es un recordatorio impactante del turismo médico del siglo XIX, cuando tratarte un resfriado era básicamente vacacionar en un palacio de verdad. En una colina sobre la costa del Pacífico, este conjunto de villas privadas fue el palacio de ocio de Genshiro Kawamoto. Llegó a valer $2.600 millones. Figuró como el 72º más rico del mundo y poseía 60 edificios en Japón y 700 casas en Estados Unidos. La mansión principal tenía más de 100 estatuas de mármol y bronce, una gran escalera con alfombra roja y un comedor con suelos de mármol, techos espejados, candelabros dorados y ventanales del suelo al techo con vista al bosque. Otro edificio era solo un almacén de arte. Y 2 Rolls-Royce Vintage siguen en el garaje, junto a un tigre disecado de 50.000 libras vigilando un ala. Kawamoto fue detenido por evasión fiscal en 2013, condenado en 2018 y murió en 2024. Los candelabros acabaron en el suelo, el lugar fue vandalizado, pero los zapatos junto a la puerta del dormitorio siguen esperando al dueño. Bienvenido a la Edad Dorada en esteroides. En Elkins Park, Pensilvania, esta finca de 17 hectáreas incluye un palacio valorado en $24 millones, construido en 1898 para el magnate William L. Elkins. De estilo alto renacimiento italiano, Elstow Manor, 45 habitaciones y 4.180 metros cuadrados, lucía techos con pan de oro, columnas de mármol y frescos europeos. Tras la muerte de Elkins, lo compraron las hermanas dominicas y lo usaron como convento y retiro para mujeres durante más de 75 años. Luego llegaron los problemas financieros y la mansión cayó en quiebra y abandono. Por suerte, parte del lugar se rescató y hoy funciona como salón de bodas de lujo, donde las parejas pueden festejar como multimillonarios del siglo XIX. ¿Qué pasa cuando una familia italiana adinerada desaparece y deja atrás un palacio con frescos y esculturas de mármol? Nace Villa Poli, una mansión del siglo XVIII escondida en el campo de Busseto. La pieza estrella es una escultura de mármol de San Jorge en combate, rodeada de salas con frescos ornamentados. Incluso hay una bañera de piedra hecha a medida, porque una normal no era lo bastante elegante. Nadie sabe por qué la abandonaron. Algunos historiadores apuntan al declive económico tras la Primera Guerra Mundial o a la falta de herederos. Lleva décadas deteriorándose y aún así es uno de los lugares urbex más fotografiados de Italia. Sin precio, sin planes de restauración, solo belleza que se apaga y preguntas sin respuesta. En 1990, la leyenda country Kenny Rogers construyó una mansión de 1.400 metros cuadrados en un lote cerrado de 2 hectáreas en Buckhead, Atlanta. 6 dormitorios, 7 baños, bar en el sótano, cine en casa, salón de baile y piscina enorme. Vivió allí hasta 2006 y la vendió por $8,5 millones a una familia nigeriana con clínicas de dermatología. Y ahí empezó el caos.
la mansión se volvió sede de fiestas para raperos como 21 Savage y Migos, con videoclips grabados dentro. Los vecinos presentaron más de 100 quejas policiales. Luego llegaron agentes federales y, según se dice, los dueños debían 6,5 millones en impuestos atrasados y huyeron del país. Desde 2018 está abandonada, con maleza de más de 2 metros. Rogers murió en 2020 sin saber que su casa soñada acabaría como el dolor de ojos más famoso de Atlanta. A veces, reciclar significa convertir ruinas antiguas en tu propio palacio personal. Escondida en Pistoia, Italia, Villa La Colonna es una maravilla del siglo XVIII que demuestra que la familia Rospigliosi sabía reaprovechar con estilo. Adquirida en 1735, construyeron esta enorme residencia aristocrática de 1.500 metros cuadrados usando fragmentos de edificios rurales más antiguos que habían pertenecido a la familia Gatteschi. Hoy, la villa es una cáscara hermosamente inquietante de lo que fue. Sus fachadas grandiosas y sus salas inmensas y vacías están siendo devoradas lentamente por la vegetación italiana. Es un ejemplo perfecto de cómo la nobleza italiana iba superponiendo su historia, construyendo nuevas vidas extravagantes literalmente sobre las viejas. Tristemente, hasta los proyectos de reciclaje arquitectónico más grandiosos terminan volviendo a la tierra. ¿Qué tienen en común un camino de entrada con forma de guitarra? Una bodega para 2.000 botellas y un cine en casa para 25 personas. Que todo está dentro de la mansión privada más grande de Alabama y nadie lo usa. Construida en 1997 para Larry House, CEO de Met Partners, con un costo de 26 millones, este castillo francés ocupa 5.000 metros cuadrados en 11 hectáreas. 15 dormitorios, 22 baños y garaje para 12 autos. El diseño se inspiró en el Palacio de Invierno, el del Hermitage. Pero Met Partners colapsó, las finanzas se torcieron y la megamansión terminó en subastas. De casi 14 millones, pasó por varias pujas hasta venderse por 4,8 millones en 2017. Un 82% menos que el costo de construcción. Alguien se llevó el trato de su vida. En la provincia vietnamita de Tiên Giang, en pleno delta del Mekong, hay algo que no esperas. Una villa de 6 plantas con aire de castillo, alzándose entre arrozales y palmeras. La construyó un empresario local con mucho dinero. Salones grandes, balcones ornamentados y escaleras de caracol. Pero hoy está vacía y expuesta al clima tropical. Lluvia, sol y humedad convirtieron lo que fue símbolo de riqueza en una casa fantasma vertical que se desmorona. Dicen que el dueño invirtió una fortuna, pero la obra nunca se terminó o se abandonó poco después. Las razones siguen sin estar claras. Algunos hablan de ruina financiera, otros de conflictos familiares. Cuando los exploradores empujaron las puertas de este château francés del siglo XV, encontraron algo casi imposible. Todo seguía ahí: muebles, pinturas, documentos, objetos personales, como si los dueños se hubieran ido una tarde y no hubieran vuelto. Construido en 1428 como residencia fortificada con foso, sobrevivió a incendios, reconstrucciones y siglos de historia. En el siglo XIX se transformó en el centro de una finca agrícola. Sus últimos habitantes fueron Margaret y Alfred. Cuando Margaret falleció en 2019, el château quedó tal cual. Vajilla en los armarios, cartas sobre los escritorios. Bajo el edificio hallaron túneles medievales, probablemente usados para evacuar durante asedios. Una cápsula del tiempo donde la Edad Media y el mundo moderno se tocan. ¿Cómo salvas un castillo francés del siglo XIII de una demolición segura? Fácil. Haces que 27.000 desconocidos lo compren juntos. El Château de la Motte-Chandeliers nació en la Edad Media y sobrevivió a la Guerra de los 100 Años, invasiones y la Revolución Francesa. En la década de 1870, el barón Edgar Lejeune lo convirtió en un sueño neogótico y organizó fiestas legendarias.
Pero el 13 de marzo de 1932, un incendio lo arrasó y quedó abandonado durante 85 años. La naturaleza se lo fue tragando, con árboles creciendo dentro de los salones sin techo. Entonces, en 2017, una campaña de financiación colectiva reunió más de 1,6 millones de euros. Con 50 euros cada uno, pasaron a ser copropietarios. Hoy, casi 28,000 personas de 115 países pueden llamarse señores y señoras de este castillo. Nada mal por el precio de una buena cena. Imagina sellar una mansión de 40 habitaciones y dejarla intacta durante 25 años. Bienvenido a Pine Heath House, en Harrogate. Esta enorme finca de 1.400 metros cuadrados fue el refugio de otoño del magnate naviero indio Sir Dungiboy y su esposa, Lady Bomanji. Cuando ella falleció en 1986, cerraron las puertas y dentro quedó una cápsula del tiempo de los años 20. Más tarde, exploradores encontraron papel tapiz chino pintado a mano, un sistema telefónico interno antiguo y equipaje personalizado, aún esperando en el vestíbulo un viaje de regreso a la India. Pero hace poco la compró un empresario y, por fin, este lugar con 12 baños está volviendo a ver la luz. Regla número 1 del inmobiliario. Las vistas al mar son increíbles, pero pagarlas con dinero turbio suele acabar mal. A orillas del Golfo de México, esta fortaleza costera de 26 millones de dólares se vincula, según se cuenta, a un conocido capo del crimen. Construida alrededor del año 2000, la propiedad de 1.255 metros cuadrados fue diseñada para el exceso. 6 dormitorios enormes, gimnasio privado, ascensor y un garaje para 25 autos. En una parcela de 1 hectárea de playa privada, hoy el complejo está desierto. Entre la corrosión del aire salino y las ventanas destrozadas, este palacio vacío deja claro algo. Lo fácil sale caro, sobre todo cuando toca mantenerlo. Al parecer, ser médico en la Francia del siglo XIX venía con beneficios inmobiliarios de otro nivel. En sus años dorados, este colosal château francés, hoy abandonado, perteneció a un médico aristócrata absurdamente rico. Con más de 2.500 metros cuadrados, la finca no solo albergaba al doctor y a su ejército de sirvientes, también incluía un enorme terreno privado con frondosos cotos de caza, porque ningún fin de semana noble estaba completo sin un poco de deporte aristocrático. Hoy, las salas lujosamente decoradas que antes recibían a la alta sociedad y daban comodidad a los señores se están descascarando, pudriendo y viniéndose abajo. Es una ruina triste, pero visualmente impactante, que captura a la perfección ese estilo de vida excesivo y lleno de servicio de la antigua élite médica francesa. Techos dorados, escaleras doradas, manijas doradas. Quien lo hizo amaba el oro. En más de 16 hectáreas de campo en Tennessee, esta mansión de 650 metros cuadrados se construyó a inicios de los 2000 para una pareja local influyente. Tenía de todo: establos, una piscina enorme y un interior tan ostentoso que haría sonrojar a cualquier videoclip. Pero un divorcio en 2014 inició la caída. Un año después de que el acuerdo dejara la casa a la esposa, el exmarido murió de forma repentina. Cuando ella se lanzó a la política, salió a la luz que había más de $500,000 en impuestos sin pagar. Llegó la quiebra y años de pleitos. Hoy está abandonada, con techos pintados de arcoíris que se descascaran y una tarjeta de Blockbuster tirada en el suelo. Si eso no fecha el abandono, nada lo hace. Imagina gastar 40 millones de libras en una mansión más grande que el Palacio de Buckingham y jamás mudarte. Esa es la historia de Hamilton Palace, el flex definitivo que nunca se estrenó. La obra empezó en 1985 para el magnate Nicholas Van Hoogstraten, conocido por haber sido millonario muy joven. El palacio neoclásico cerca de Uckfield tiene cúpula de cobre, escaleras de mármol y se diseñó para durar 2000 años.
También iba a albergar su colección privada de arte y servir como mausoleo, pero tras sus problemas judiciales a comienzos de los 2000, la construcción se frenó, se rompió la relación con el arquitecto y el proyecto quedó abandonado. Décadas después, los vecinos lo llaman la Casa Fantasma de Sussex. Andamios cubiertos de vegetación y el dueño, hoy, viviendo en Zimbabue. Insistiendo en que todo es mantenimiento rutinario. Claro. Imagina un palacio neoclásico de 6.500 metros cuadrados, con 110 habitaciones, 55 dormitorios, un salón de baile para 1.000 invitados, piscina interior y una galería con 14 Rembrandt y 2 Vermeer. Así era Linnewood Hall en su apogeo, el último Versalles estadounidense. Se construyó entre 1897 y 1900 para Peter Widener por $8 millones, más de 300 millones a día de hoy. La finca de 120 hectáreas necesitaba 100 empleados solo para funcionar. Luego llegó el Titanic y la familia perdió al hijo y al nieto de Widener. Peter falleció 3 años después. La colección de 2.000 piezas pasó a la National Gallery y la mansión se quedó sin rumbo. Fue seminario, la despojaron de chimeneas y paneles, y para finales de los 90 estaba totalmente abandonada. En 2023, una fundación la compró por $11 millones. Hay planes de restauración, pero a este gigante aún le queda muchísimo camino. ¿Alguna vez quisiste vivir dentro de un platillo volador? Pues alguien lo construyó de verdad. Justo a las afueras de Roma, en la zona rural de Gallicano nel Lazio, hay una casa abandonada con forma exacta de ovni. Se construyó entre los años 60 y 70, en plena época dorada de la cultura de ciencia ficción, y fue la idea de un arquitecto obsesionado con el sci-fi. El cuerpo circular principal está ligeramente elevado, con ventanas tipo ojo de buey y un diseño que parece que podría despegar en cualquier momento. La casa lleva más de 20 años abandonada, deteriorándose poco a poco en el paisaje romano. Según se cuenta, llegó a ponerse a la venta por unos 400.000 euros. Por ese precio, te llevas un ovni auténtico, sin necesidad de secuestro extraterrestre. Eso sí, quizá trae tu propio fontanero. No es común encontrar un château francés con raíces que se remontan a un puesto militar romano del siglo II, pero la Grafinière no es una propiedad cualquiera. En el siglo XV perteneció a los nobles Barasé, y este castillo de aproximadamente 1.000 metros cuadrados recibió su gran glow-up en los años 1910, cuando la condesa de Sabran-Ponteves instaló lujos modernísimos y rarísimos para la época, como agua corriente interior y electricidad. Y no se quedó ahí. En 1928, la excéntrica condesa encargó para el parque una impresionante estatua de Jesús de 25 metros, la primera obra de ese tamaño hecha con hormigón armado. Pero pese a su historia y su arte pionero, hoy la propiedad está abandonada, en un estado de deterioro tan inquietante como fascinante. A Internet le encantan las historias de fantasmas, pero la verdad detrás de este castillo francés abandonado de $4 millones es mucho más terrenal. En lo profundo de un bosque remoto, el Château de la Chassaigne, de aproximadamente 1.200 metros cuadrados, ha sido víctima de rumores salvajes en redes que aseguran que su propietario original se hundió con el Titanic. Spoiler: los historiadores han desmontado por completo ese mito. En realidad, la finca cayó en la maldición aristocrática clásica, costos de mantenimiento asfixiantes y falta de herederos interesados. Hoy, sus salones majestuosos, escaleras amplias y chimeneas ornamentadas están totalmente invadidos por la vegetación, pero un grupo de preservación está luchando por salvarlo antes de que se desmorone y pase a la historia. En lo profundo del sur de Estados Unidos hay un pedazo de historia en ruinas que necesita desesperadamente un salvador con mucho dinero. La Dunnington Mansion, ubicada en Poplar Hill, Virginia, es una enorme finca del siglo XIX con raíces que se remontan a finales del siglo XVIII. Con alrededor de 929 metros cuadrados de espacio habitable que en su día fue glorioso, esta mansión histórica solía ser el epicentro absoluto de reuniones de la alta sociedad.
Hoy, su elegante fachada de ladrillo y sus grandes estancias se están viniendo abajo bajo el peso del tiempo y el abandono. Y lo más loco, la mansión y sus enormes terrenos alrededor salieron recientemente al mercado con un precio de $10,9 millones. Resulta que comprar una pieza abandonada y bastante inquietante de la historia sureña exige bolsillos profundísimos. Escondida cerca del lago de Como hay una propiedad tan maldita que hace que las pelis de terror parezcan comedias. Conocida como La Casa Roja, esta residencia de verano del siglo XIX fue construida en la década de 1850 para el conde Félix de Becci, jefe de la Guardia Nacional Italiana. La mala vibra empezó temprano. El arquitecto falleció un año antes de que se terminara. Y en 1862, el conde regresó y encontró a su esposa sin vida y a su hija desaparecida. Incapaz de soportarlo, se quitó la vida al año siguiente. Esta mansión de aproximadamente 1.200 metros cuadrados ha cambiado de manos y ha quedado abandonada una y otra vez desde entonces. Pero lo más increíble, en 2002, una luz enorme arrasó las casas de alrededor y de forma casi milagrosa, dejó esta villa inquietante completamente intacta. ¿Buscas una alucinación arquitectónica en medio de un pinar? Bienvenido a Casa Sperimentale, una estructura experimental rarísima situada a las afueras de Roma. Literalmente significa casa/edificio experimental, y este rompecabezas de hormigón de unos 150 metros cuadrados es una mezcla salvaje de formas geométricas, cubos transparentes y espacios en varios niveles. Fue diseñada a finales de los años 60 como vivienda familiar que pudiera expandirse sin límite, y su única entrada es una escalera rojo intenso que además funciona como puente levadizo, perfecta para cortar el contacto con el mundo, literalmente. El diseño futurista era tan impactante que el legendario director Federico Fellini incluso rodó aquí una escena. Hoy, esta casa árbol brutalista está completamente abandonada, una reliquia de hormigón de la arquitectura vanguardista. Si las paredes pudieran hablar, este enorme complejo militar tendría una crisis de identidad en toda regla. Construido en los años 30, este recinto de unos 2.500 metros cuadrados sirvió originalmente como lujoso casino de oficiales y auditorio para las tropas blindadas de la Wehrmacht alemana. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética tomó la zona y convirtió el edificio en un centro de entretenimiento de guarnición, con teatro, discoteca y retransmisiones directas de TV desde Moscú. Pero cuando los soviéticos finalmente se fueron, un inversor privado compró la propiedad y empezó reformas. Lamentablemente, un incendio devastador en 2010 descarriló el proyecto por completo. Ahora, saqueado y pudriéndose en el bosque polaco, el lugar se cae a pedazos como recordatorio de dos imperios que ya no están. En 1,6 hectáreas de terreno desértico vallado, esta fortaleza moderna de 800 metros cuadrados fue alguna vez el hogar de alta adrenalina de la familia Potts, leyendas del off-road. Tras vender la propiedad en 2021 por $4,5 millones, la historia pasó de lujo a un thriller psicológico en la vida real. Para 2025, los nuevos dueños desaparecieron sin dejar rastro, dejando la luz encendida, ropa en los armarios y una nota aterradora que afirmaba que todos en la casa no saldrían con vida. No se sabe si fue una huida por líos peligrosos o una salida totalmente fuera de control, pero el resultado fue escalofriante. Esta mansión de 2 plantas, con garaje para 8 coches y ascensor propio, además de una piscina de lujo con bar dentro del agua, salió a subasta por solo $2,87 millones, menos de la mitad de lo que valía. Así que ya ves, ni con 9 baños se puede lavar una reputación tan turbia. Si el Art Nouveau tuviera un fantasma, viviría aquí. Construida en 1907 por el capitán Niccolò Zanelli, esta Villa Liberty, de las más bellas y tristes de Italia, se alza en un gran jardín junto al Mediterráneo, en Legino, Savona. La familia la tuvo hasta 1933. Después fue hospital de campaña en la Segunda Guerra Mundial. Aún quedan marcas de cruces rojas. Y más tarde centro para pacientes cardíacos. Pero desde 1998, cuando el techo colapsó en parte por abandono, quedó totalmente deshabitada. Está en venta desde 2014 por $5,1 millones. Aunque el pero es enorme. Restaurarla costaría una fortuna, tras más de 20 años de aire marino destrozando sus delicadas decoraciones Art Nouveau.
¿Sabes que una propiedad tiene un pasado colorido cuando levantan paredes dobles para esconder dinero y sustancias ilegales? La Manuela, bautizada por la hija de Escobar, se construyó a finales de los 80 en un terreno de 15 hectáreas con vista al embalse de Guatapé, a unos 80 kilómetros de Medellín. Tenía helipuertos, muelle para hidroavión, piscinas, canchas de tenis, campo de fútbol, discoteca y seguridad para 120 personas. En enero de 1993, un grupo de justicieros colocó 200 kilogramos de explosivo en un baño y lo voló. 8 meses después, Escobar fue neutralizado. Durante décadas las ruinas quedaron intactas mientras turistas sacaban fotos desde botes. Y en enero de 2026, esta propiedad legendaria se vendió discretamente a un dueño misterioso por más de 17 millones de euros, aunque el precio de salida era 13 millones. Viajemos a 1863, pero tendrás que moverte con discreción. El Château du Contorsioniste, de unos 900 metros cuadrados, es tan popular entre exploradores urbanos que podrías toparte con un grupo entero en el Gran Pasillo. Esta enorme finca francesa es un viaje real en el tiempo, con detalles de época impresionantes. Pianos de cola, cortinas pesadas y espejos ornamentados que han sobrevivido décadas de abandono. La huella humana está por todas partes. Encontrarás dormitorios de princesa y fotos ecuestres fechadas en 1911 todavía descansando entre el polvo. Recorrer toda la propiedad lleva unas 4 horas e incluso incluye una capilla privada y un ático repleto de máquinas de coser antiguas y cascos militares. También hay un invernadero con un columpio vintage. Y ojo donde pisas, porque aquí el equipo de seguridad son granjeros locales enfadados y un rebaño de vacas. No muchas casas vienen con jaulas para tigres hechas a medida, pero claro, no muchas casas pertenecieron a Mike Tyson. Antes de su etapa en prisión en 1992, la leyenda del boxeo vivió en esta mansión descomunal en Ohio. El complejo de 2.300 metros cuadrados incluía una sala de 929 metros cuadrados con piscina interior, una gran escalera de caracol de hierro forjado, paredes literalmente decoradas con dinero y recintos para sus 4 enormes tigres mascota. En 1999, Tyson vendió la casa por $1,3 millones a Paul Monea, el empresario detrás de la moda fitness Taibo. Tras ser encarcelado Monea por delitos financieros en 2008, la propiedad quedó vacía y totalmente invadida por la vegetación. Al final, la compraron por apenas $600,000 y la donaron a una iglesia, completando un viaje rarísimo, de santuario de tigres a santuario religioso. El Alabama Trust ha declarado en riesgo esta histórica mansión Bradley Smith, y eso duele más cuando sabes lo que fue. Valorada en unos $2 millones, esta imponente finca de ladrillo rojo y estilo neogriego se construyó en 1907 para el influyente abogado Lee C. Bradley. La diseñó Thomas Walter III, nieto del arquitecto de la cúpula del Capitolio de Estados Unidos. La casa, de 836 metros cuadrados, luce un pórtico monumental y un porche de 2 plantas sostenido por 14 enormes columnas corintias, un guiño a las raíces de Luisiana de la esposa de Bradley. Tras la muerte de Bradley, la compró Ollie Smith, famoso por haber sido el agente del FBI más joven en Washington en su época. Vivió allí hasta 2016 y desde entonces la mansión quedó en silencio, como una cápsula del tiempo. Muebles antiguos, relojes de pie, lámparas de cristal y pertenencias personales, todo intacto. Hablemos de la maldición inmobiliaria definitiva. El magnate de las máquinas de escribir William Wyckoff pasó años construyendo su refugio soñado en Carlton Island, invirtiendo más de $100,000 en una obra maestra de 11 dormitorios que cubría 1.393 metros cuadrados sobre 2,8 hectáreas en 1895. Pero el golpe llegó de inmediato. Su esposa sufrió un infarto un mes antes de la inauguración, y el propio Wyckoff también sufrió un infarto durante su primera noche en la casa. La finca pasó por la familia hasta que la Gran Depresión se llevó su fortuna. Luego, la adquirió General Electric, planeando un retiro corporativo de lujo con campos de golf y un teatro para 500 personas, hasta que la Segunda Guerra Mundial apagó ese sueño. Después, contratistas se llevaron puertas, ventanas y revestimientos de mármol.
Hoy está a la venta por $495,000, aunque una restauración completa costaría, según estimaciones, entre 10 y 15 millones adicionales. En las montañas remotas de Fuzhou se esconde una leyenda inacabada que los locales apodan el edificio supuestamente embrujado número 1 de la provincia de Fujian. Esta megavilla europea, enorme y ultralujosa, valorada en cientos de millones de yuanes, contrasta con el paisaje áspero que la rodea. Ubicada en una colina ventosa, la propiedad de 1.200 metros cuadrados fue castigada por el clima. Los vientos fuertes rompieron ventanas y dejaron sus salones elegantes en una desolación inquietante. Por dentro, el nivel de sofisticación es impactante. Tiene hueco para ascensor privado, cuartos de servicio con bañeras intactas e incluso suelo de espuma en el ático para amortiguar el ruido. Su simetría y los espejos colocados estratégicamente hacen que algunos exploradores bromeen diciendo que parece una guarida de vampiros. Pero la realidad es una historia triste, riqueza extrema que terminó perdiéndose entre nubes. Olvídate de la palabra mansión. Esta isla parecía una ciudad abandonada. Hashima, apodada La Isla Acorazado por su silueta tipo buque, llegó a concentrar 5.300 residentes en solo 6,3 hectáreas, convirtiéndose en 1959 en uno de los lugares más densamente poblados del planeta. Mitsubishi compró la isla en 1890 para extraer carbón bajo el mar y en 1916 construyó el primer bloque alto de apartamentos de hormigón armado de Japón para alojar a mineros y sus familias. Escuelas, hospitales, cines y salas de ocio llenaban cada rincón. Pero en 1974 la demanda de carbón se desplomó y en cuestión de semanas todos los residentes se fueron para siempre. La isla quedó completamente cerrada hasta 2009. En 2015 recibió estatus de Patrimonio Mundial de la UNESCO y ganó fama en Hollywood como inspiración para la guarida del villano Raúl Silva en Skyfall de James Bond. Hoy, sus torres de hormigón en ruinas son las ruinas más famosas de Japón. Si tu definición de abandonado incluye convertido en uno de los lugares medievales más queridos de Inglaterra, entonces el castillo de Bodiam cuenta y se gana su lugar aquí. Construido entre 1385 y 1388 por Sir Edward Dalingrig durante la Guerra de los 100 Años. Esta fortaleza cuadrada con 4 torres imponentes en las esquinas, patio central, foso funcional y su portón original fue diseñada para proyectar poder militar y estatus aristocrático al mismo tiempo. Pero tras siglos de cambios de dueño, demolición parcial durante la Guerra Civil y largos periodos de deterioro, Lord Curzon lo adquirió en 1917. Financió su restauración y lo donó al National Trust. Hoy funciona como museo, el castillo con foso más de postal de Gran Bretaña. Su abandono fue solo una parada en el camino a la gloria. Esta casa, recientemente calcinada en el norte de California, todavía conserva restos dispersos de quien la llamó hogar. Pertenencias personales preservadas bajo ceniza y restos quemados, intactas pese a la destrucción alrededor. La estructura apenas se sostiene, escaleras carbonizadas demasiado peligrosas para subir, puertas de dormitorios cerradas que nadie ha abierto desde el incendio. El explorador que la encontró tuvo que usar una cámara montada en un palo solo para asomarse a las habitaciones selladas. Inquietante y extraña. De esas mansiones que se sienten distinto cuando está claro que es el pasado reciente de alguien. Y con esto termina nuestro recorrido por las mansiones abandonadas más increíbles del mundo. ¿En cuál te atreverías a pasar una noche? ¿Y de cuál saldrías corriendo? Déjalo en los comentarios, dale like y suscríbete para no perderte lo que viene.